me llamo Sofía Navarro. Tengo 34 años. Y 3 días antes de que mi vida se dividiera claramente en un antes y un después, firmé los papeles con los que vendí mi startup por 9,3 millones de euros. Sobre el papel, debería haber sido el momento más feliz de mi vida. Debería haberse sentido como una reivindicación por cada noche sin dormir, por cada rechazo de los inversores, por cada ataque de pánico silencioso que oculté detrás de una presentación impecable, por cada puente de agosto y Semana Santa que me salté, por cada relación que descuidé y por cada año que pasé apostando por mí misma mientras la gente a mi alrededor se preguntaba cuándo iba por fin a sentar la cabeza y elegir una vida más segura. Debería haberme sentido triunfante, en cambio, sentí algo más frío. Me senté en la isla de mi cocina en pleno centro de Madrid mirando mi teléfono mientras llegaban las felicitaciones de personas que apenas se habían preocupado por mí durante los años en los que me ahogaba en el estrés. Los mensajes sonaban cálidos, pero conocía el patrón demasiado bien. Las celebraciones en mi familia tenían la costumbre de convertirse en expectativas. Las buenas noticias nunca eran mías por mucho tiempo, se convertían en propiedad comunal, luego en moneda de cambio, y después en obligación disfrazada de amor familiar. Incluso antes de que nadie tuviera todos los detalles, empezaron a llegar las peticiones en un lenguaje suave y cuidadoso. Un mensaje insinuaba un problema temporal de liquidez. Otro mencionaba un pago atrasado que de repente se había vuelto urgente. Alguien dejó caer la idea de que quizás ahora era el momento perfecto para ayudar a la familia a respirar por fin. No tuve ni que abrir todos los mensajes para saber a dónde iban. Fue entonces cuando mi marido me miró desde el otro lado del salón con una expresión tranquila que no entendí del todo hasta más tarde. No volvió a felicitarme, no me preguntó qué quería comprar o a qué lugar de la costa deberíamos viajar para celebrarlo. Me dijo, llámales y diles que lo has perdido todo. Al principio me reí porque la idea sonaba brutal, casi teatral. Pero él no sonrió. Dijo, veamos quiénes son cuando ya no hay dinero que perseguir, y como una parte oculta de mí estaba cansada de fingir no darse cuenta de lo que siempre había sido cierto, le hice caso. Esa noche cogí el móvil y me adentré en una mentira tan simple que debería haberse derrumbado de inmediato. En cambio, expuso años de verdad en menos de una semana. En cuestión de días, las personas a las que había pasado la mayor parte de mi vida adulta rescatándome demostraron exactamente lo que yo había significado realmente para ellos. Ni una hija, ni una hermana, ni alguien a quien amar cuando la vida se ponía difícil. Solo la persona en la que confiaban para hacer desaparecer los problemas con una transferencia bancaria y complejo de culpa. Antes de contarte lo que él me dijo y lo que pasó después de que me marchara, dime, ¿qué hora es para ti ahora mismo? ¿Desde dónde me estás viendo? ¿Y qué tiempo hace por allí? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. A la primera persona que llamé fue a mi hermana. Al principio no pronuncié su nombre en voz alta porque, incluso entonces, algún reflejo en mi interior todavía quería protegerla de su peor versión. Eso es lo extraño del condicionamiento familiar. Incluso cuando sabes de lo que es capaz alguien, una parte de ti sigue editando la realidad para preservar la imagen que desearías que fuera cierta. Me quedé junto a la puerta de cristal que daba a la terraza, con el móvil en la mano, mirando mi propio reflejo por un segundo antes de marcar. Cuando contestó, su voz era ligera, alegre, sin defensas. Sonaba como alguien que espera buenas noticias, tal vez incluso noticias rentables. Le dije que necesitaba hablar y que era serio. Su tono cambió al instante, y por un breve segundo, escuché lo que siempre había querido oír. Preocupación. Preocupación real. O al menos una buena imitación. Le conté que el acuerdo se había desmoronado en las etapas finales, que lo que yo pensaba que aseguraría mi futuro se había convertido en un desastre, que después de los impuestos de Hacienda, las multas, las repercusiones legales y los gastos de liquidación, no quedaba nada que valiera la pena mencionar. Dejé que el silencio se instalara después de decirlo. Quería darle espacio para que se acercara a mí, para que me preguntara si estaba bien, para que me dijera si debía venirse a casa, para que preguntara cualquier cosa que sugiriera que yo existía como persona en ese momento, y no como una categoría financiera. Ella se quedó boquiabierta. Dijo, Dios mío, Sofía, ¿lo dices en serio? Luego vino la pausa, una pausa larga y silenciosa que habría sonado compasiva para cualquiera que no la conociera, pero yo conocía esa pausa.
Significaba que estaba recalculando. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado de una manera tan sutil que, años atrás, la habría ignorado. Me preguntó qué significaba esto para la ayuda de la que había prometido que hablaríamos. No ayuda para mí. Ayuda de mi parte. No respondí. Así que ella llenó el silencio como suelen hacer las personas con complejo de superioridad, cuando sienten resistencia. Resopla. Empezó a explicar lo estresantes que habían sido las cosas por su lado. Había que pagar la cuota del colegio concertado. A su marido le habían recortado las horas en el trabajo. El coste de la reforma del piso se había disparado mucho más allá de lo que esperaban. Dijo que había estado contando con que mi venta por fin nos daría a todos un respiro. A todos, no a mí, a todos. Luego me recordó todas las veces que siempre había respondido por ellos, como si mi generosidad pasada hubiera creado una deuda permanente que le debía a la familia para siempre. Podía sentir la vieja culpa intentando aflorar en mí por pura memoria muscular, pero esta vez algo era diferente. Tal vez porque sabía que era una prueba, tal vez porque escucharla reaccionar a mi ruina repasando sus propias necesidades hacía que el patrón fuera imposible de justificar. Le dije que no me quedaba nada. Volvió a quedarse callada, pero ahora había frustración bajo el silencio. Luego dijo, no puedes estar completamente arruinada. Tiene que haber algo. Eres demasiado lista para perderlo todo. Sonaba halagador en la superficie, pero no era fe en mí. Era resistencia a las molestias. No quería que yo estuviera bien. Quería que yo siguiera siendo útil. Cuando le repetí que no me quedaba nada que dar, su simpatía se derrumbó casi al instante. Me dijo que debería haber tenido más cuidado. Me dijo que era un momento terrible porque la gente ya había hecho planes. La gente, planes, alrededor de un dinero que nunca les había pertenecido. Al final de esa llamada, algo en mí dejó de buscar excusas. Me di cuenta de que había pasado años confundiendo la proximidad con la lealtad, la historia compartida con el amor, y la dependencia con la conexión emocional. La llamada duró menos de 10 minutos, pero reescribió décadas de mi entendimiento en tiempo real. A la mañana siguiente, llamé a mis padres a la vez. Mi marido estaba sentado frente a mí en la mesa del comedor con una taza en las manos, mirándome de esa manera constante e irritantemente clara que me hacía sentir tanto protegida como expuesta. Yo no quería que él tuviera razón sobre mi familia, porque si la tenía, significaba que había construido toda mi vida emocional en torno a una mentira que yo misma había ayudado a mantener. Marqué de todos modos, mi madre contestó primero, cálida y familiar, usando exactamente el mismo tono que me había reconfortado desde la infancia. Me preguntó si había dormido, si me estaba cuidando, si por fin había dejado de trabajar el tiempo suficiente para respirar tras la venta. Un segundo después, mi padre se unió a la llamada. Su voz era comedida, práctica, controlada. Incluso ahora, a décadas de haber llegado a la edad adulta, esa voz aún podía hacer que una parte de mí se sintiera de 12 años. Les dije lo que había ensayado. Dije que el acuerdo se había venido abajo de una manera que no había previsto. Dije que liquidarlo todo me había dejado destrozada. Dije que había sentido demasiada vergüenza como para contárselo a nadie hasta ahora, pero que no había dinero. Los 3 millones de euros de los que habían oído hablar bien podrían no haber existido nunca. Durante unos segundos después de que lo dije, nadie habló. Mi madre exhaló como si le hubiera sacado el aire de los pulmones de un puñetazo. Mi padre me preguntó qué había pasado exactamente. Sonaba tajante, pero todavía no egoísta. Mi madre me preguntó si estaba a salvo, si había problemas legales, si alguien venía a por mí. Casi odié lo rápido que esa pizca de preocupación aflojó algo en mi pecho. Me hizo darme cuenta de lo poco que me había acostumbrado a esperar de ellos. Luego vino el cambio. No lo suficientemente brusco como para sonar malvado, simplemente lo suficientemente suave como para resultar familiar. Mi padre me preguntó qué significaba esto para el IBI y los impuestos de las fincas con los que había dicho que probablemente podría ayudar después de la venta. Mi madre mencionó las facturas del seguro médico privado que había asumido que yo cubriría una vez que las cosas se calmaran. Entonces, mi padre reveló, con el mismo tono que alguien usaría para hablar del tiempo, que ya habían estructurado ciertas decisiones en torno a mi esperado apoyo.
Había avalado parte de un préstamo para la reforma de la casa de la familia de mi hermana porque daba por sentado que yo intervendría si los pagos se complicaban. Mi madre había tranquilizado a los parientes asegurando que la familia estaría bien porque yo por fin estaba en posición de sacarnos a todos de la mala racha. Les pregunté, lentamente, por qué se comprometían con otras personas usando un dinero que nunca fue suyo. Mi padre sonó ofendido por la pregunta en sí. Dijo: eso es lo que hacen las familias cuando confían los unos en los otros. Dijo que siempre había hablado de querer seguridad para todos. Dijo que mi éxito había abierto puertas para toda la familia, me gustara o no. Esa frase caló más hondo que el resto porque despojó a todo de su actuación. Dejé Pinch, pude ver el patrón a lo largo de mi vida con dolorosa claridad. El día que gané una beca para la universidad y mi padre les dijo a los familiares, mitad en broma y mitad orgulloso, que yo era el plan de pensiones de la familia. La vez que recibí mi primera paga extra de verdad y mi madre, con los ojos vidriosos, me dijo lo aliviada que estaba de que la vida por fin pudiera ser más fácil para todos nosotros. Los innumerables momentos en los que me elogiaron por ser generosa, madura, de fiar, con los pies en la tierra, solo para darme cuenta años después de que cada cumplido cumplía una función. No me habían querido por quien era. Me habían recompensado por lo útil que estaba dispuesta a ser, cuando les dije que no podía ayudarles, ni ahora, ni más tarde, ni con nada, su preocupación cambió de forma. La voz de mi madre se afinó de pánico. Dijo: pero si ya se lo hemos dicho a la gente. Mi padre dijo: no puedes soltarnos esto después de que todo el mundo ha hecho planes contando contigo. Hecho planes contando conmigo, como si yo fuera una infraestructura, como si fuera una fuente de ingresos, como si no fuera una persona que pudiera cansarse, cambiar o derrumbarse. Esperé a que alguno de los dos volviera sobre sus pasos y me preguntara cómo lo estaba llevando, si necesitaba algo, si quería compañía, si sentía vergüenza, miedo o si estaba paralizada. Nunca sucedió. En su lugar, empezaron a hablar de plazos, obligaciones, reputación y de qué alternativas podrían existir si realmente yo ya no podía proporcionar lo que esperaban. Colgué sintiéndome más fría que tras la llamada con mi hermana porque había algo al escucharlo de mis padres que confirmaba que esto nunca había sido el defecto de una sola persona. Era un diseño familiar. Mi marido dejó que el silencio se mantuviera por un rato antes de preguntar en voz baja: ¿aún crees que esto es amor? Miré a la mesa, a mis propias manos, a la vida que había construido mientras arrastraba a todos los demás detrás de mí, y por primera vez, respondí con sinceridad: creo que es control con mejores modales. 2 días después, pidieron que nos viéramos en persona. Eso por sí solo me dijo más de lo que pretendían porque nadie había necesitado verme con urgencia cuando pensaban que yo tenía éxito. Nadie había insistido en ir a cenar cuando se cerró el trato. Nadie se había presentado con flores o con orgullo o curiosidad por saber que había costado construir la empresa en primer lugar. Pero ahora que creían que el dinero había desaparecido, de repente, necesitaban una conversación familiar cara a cara. Acepté, pero programé la reunión en mi casa. No en una cafetería donde la preocupación pudiera ser interpretada en público. No en un restaurante de tapas donde todos pudieran esconderse detrás de los menús y las charlas triviales. Mi casa, aquella cuya entrada había pagado yo sola, aquella en la que había organizado sus cumpleaños, sus cenas de Nochebuena, sus charlas de crisis, sus semanas de convalecencia, y todas las reuniones donde jugué a ser la hija exitosa, la hermana estable, la proveedora de confianza. Antes resopla de que llegaran, imprimí los registros financieros de 6 años. Cada transferencia, cada cheque, cada pago de matrículas, cada préstamo de emergencia, cada reparación de coche, cada rescate de seguro, cada cuota de hipoteca atrasada, cada factura médica que cubrí en silencio, cada favor temporal que se volvió permanente en el momento en que dije que sí. Primero los esparcí por la mesa del comedor, luego los agrupé en carpetas. Volví a calcular el total porque pensé que me había equivocado la primera vez. No lo había hecho. La cifra era asombrosa, pero el total ni siquiera fue la parte que más me golpeó. Fue la frecuencia, el ritmo de extracción. Apenas había pasado unos pocos meses en años sin que alguien necesitara algo urgente de mí. Su dependencia no era aleatoria. Estaba integrada en la estructura de nuestras relaciones. Cuando llegaron, mi marido abrió la puerta y los dejó entrar sin ceremonias. Mi madre entró primero con aspecto frágil, como si hubiera ensayado el dolor durante el viaje en coche. Mi padre parecía impaciente,
listo para controlar la conversación. Mi hermana parecía tensa de la forma en que lo está la gente cuando está a la vez ansiosa y secretamente convencida de que todavía puede dirigir el resultado. Nos sentamos en el salón, sin bebidas, sin picoteo, sin suavizar las cosas. Les pregunté directamente qué esperaban de mí si de verdad lo hubiera perdido todo. Mi madre dijo que la familia debía unirse en los tiempos difíciles. Mi padre dijo que todos tendríamos que ajustarnos, pero que teníamos que pensar de forma práctica. Mi hermana dijo, con una voz que intentaba sonar razonable, que yo aún tenía más poder adquisitivo que el resto de ellos, y que probablemente me recuperaría más rápido, así que lo inteligente era seguir contribuyendo donde pudiera. Recuerdo haberla mirado y sentir, al principio, no indignación, sino una profunda y cansada claridad. Incluso en mi supuesto colapso, me seguían viendo como la solución más disponible. Pregunté si alguno de ellos había considerado ayudarme. Un lugar para respirar. Tiempo para recuperarme. Apoyo emocional sin una factura escondida dentro. Mi hermana parpadeó como si no entendiera la pregunta. Mi padre dijo que el apoyo emocional importaba, por supuesto, pero que los problemas de dinero eran reales. Mi madre empezó a llorar, pero cada frase que decía mientras lloraba de alguna manera volvía a las facturas, los compromisos, las apariencias y los familiares a los que se les había dicho que no se preocuparan porque yo me encargaría de las cosas. Fue entonces cuando puse las carpetas sobre la mesa. Al principio, no entendieron lo que estaban mirando. Luego, mi padre abrió la primera y vio página tras página de registros fechados, transferencia tras transferencia. Año tras año, los conceptos detallando la historia que siempre quisieron que yo olvidara. Urgencia dental. Falta de pago de matrícula. Reparación del hogar. Ponerse al día con la tarjeta de crédito. Revés en el negocio. Rescate del alquiler. Números rojos en vacaciones. Apoyo silencioso. Necesidad familiar. Mi madre dejó de llorar el tiempo suficiente para quedarse mirando. La cara de mi hermana cambió primero, tensándose con ira antes de que la vergüenza pudiera aterrizar por completo. Mi padre intentó recuperar terreno diciendo: las familias no llevan la cuenta. Le dije que yo no llevaba la cuenta cuando creía que me querían libremente. Empecé a guardar los recibos cuando me di cuenta de que al amor en esta familia solo era más fácil acceder cuando yo lo financiaba. Mi voz se mantuvo tranquila, lo que les inquietó más que si les hubiera gritado. Les dije que los papeles no estaban ahí para avergonzarles. Estaban ahí para detener el truco más viejo de nuestra familia, ese en el que la historia se reescribe en el instante en que digo que no. Por primera vez en años, cada euro estaba a la vista. Cada rescate con nombre, cada carga de vuelta a la luz donde nadie podría llamarlo generosidad fluyendo de manera natural a través de una familia feliz. El ambiente de la habitación cambió después de eso. No porque alguien lo entendiera, sino porque las pruebas habían hecho que la negación fuera más cara. Lo que siguió no fue una conversación. Fue un colapso. Mi hermana fue la primera en volverse abiertamente agresiva. Empujó la carpeta como si le diera asco y dijo que solo una persona amargada usaba como arma la ayuda pasada para justificar el abandono a su familia. Dijo que estaba humillando a todo el mundo para eludir mi responsabilidad. Mi padre intervino justo después de ella, utilizando ese tono constante y razonable que siempre le hacía parecer tener razón ante las personas que no le conocían de cerca. Dijo que los registros no demostraban nada excepto que yo había tenido la suerte de poder ayudar, y que guardar documentación del apoyo familiar era frío, transaccional y una falta de respeto. Esa palabra, transaccional, casi me hace reír, porque había definido todas las interacciones importantes que habíamos tenido durante años. Le pregunté qué pensaba exactamente que había sido nuestra relación si no era transaccional. ¿Acaso fue apoyo emocional cuando se burló de mi primer negocio y lo llamó un pasatiempo glorificado? ¿Acaso fue apoyo cuando les dijo a los parientes que mi marido debía prepararse para la inestabilidad porque las mujeres como yo perseguían el ego en lugar de la seguridad? ¿Acaso fue apoyo cuando mi madre me pidió que dejara mi propia cama de recuperación tras una operación porque mi hermana necesitaba ayuda con el cuidado de los niños de forma más urgente de lo que yo necesitaba descansar? Cada resopla pregunta que hice arrancó otra capa de la farsa. Mi madre intentó recuperar el control llorando más fuerte. Dijo que yo estaba agotada, dolida, que no pensaba con claridad,
dijo que el dinero me había cambiado. Mi hermana espetó que mi marido me había llenado la cabeza de veneno y me había puesto en contra de las personas que siempre habían estado ahí. Mi marido, que había estado callado todo el tiempo, por fin habló. Su resopla voz era tranquila, casi gentil, lo que hizo que lo que dijera golpeara aún más fuerte. Dijo que nadie me había puesto en contra de ellos. Que él simplemente había observado el patrón con más claridad que yo porque me quería sin necesitar nada de mí. Dijo que había visto cómo cada éxito se convertía en propiedad de la familia, como cada cena de Navidad se convertía en una discusión sobre financiación, como cada límite que yo intentaba establecer era tratado como una crueldad. Mi padre se levantó tan bruscamente que la mesa de centro tembló. Señaló a mi marido y dijo: «Los de fuera no tienen derecho a definir lo que es una familia». Mi marido le sostuvo la mirada y respondió: «Entonces la familia debería haber actuado como familia antes de que yo tuviera que decir nada». El silencio que siguió a eso era tan afilado que cortaba. Mi hermana cambió de táctica de inmediato. Empezó a llorar, luego a suplicar, luego a acusar. Dijo que estaba eligiendo a un hombre por encima de la sangre. Dijo que a la gente en internet le encantaba hablar de límites porque no entendían lo que era una familia de verdad. Dijo que yo era cruel por castigar a todos durante un momento difícil. Le hice una sola pregunta: si de verdad lo hubiera perdido todo, si la hubiera llamado pidiéndole mudarme con ella, arruinada, agotada e incapaz de ayudar a nadie, ¿me habría acogido sin resentimiento? No respondió. Su cara me lo dijo todo antes de que lo hiciera su silencio. Así que respondí por ella. Le dije que no habría visto a una hermana en crisis. Habría visto un problema sin retorno de la inversión. Eso dolió de verdad. Mi madre parecía atónita, mi padre parecía furioso, mi hermana parecía expuesta, y ese fue el momento exacto en que les conté la verdad. Les dije que la venta se había completado. Les dije que el dinero era real. Les dije que no lo había perdido todo. Había mentido porque necesitaba saber si el amor en esta familia podría sobrevivir a la eliminación del acceso financiero. Nadie se movió. Nadie respiró. Mi madre parecía estar a punto de desmayarse. La expresión de mi padre cambió 2 veces en 2 segundos. Primero indignación, luego cálculo. Mi hermana me miró fijamente como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Les dije que esto no había sido una broma pesada. Había sido una prueba, y la habían suspendido casi de inmediato. Les dije que necesitaba saber quién seguiría viéndome como un ser humano cuando no tuviera nada conveniente que ofrecer. Necesitaba saber si la hija que elogiaban y la hermana en la que se apoyaban existía realmente aparte de mi utilidad. Ahora, lo sabía. Mi padre tachó la prueba de manipuladora, mi madre dijo que había ido demasiado lejos. Mi hermana exigió saber cómo podía hacer algo tan cruel a personas que me querían. Fue entonces cuando dije que la mentira no era la parte más cruel. La parte más cruel fue lo rápido que convirtieron mi supuesta ruina en un inconveniente para ellos mismos. Les dije que ya no habría más rescates automáticos, no más pagos de emergencia, no más presiones sutiles disfrazadas de deber familiar. Les dije que la ayuda permanente se acababa ahora. Cada transferencia mensual, cada colchón de seguridad silencioso, cada plan de respaldo que habían construido en torno a mi trabajo y mi dinero, se había terminado. Fue entonces cuando el pánico se abrió paso a través de su ira. Empezaron a hablar todos a la vez, pero el pánico suena diferente a la preocupación. Es crudo, menos pulido, más revelador. Y en esos minutos caóticos, escuché la verdad más claramente de lo que jamás lo había hecho en los años anteriores. No se fueron con dignidad, porque la dignidad pertenece a las personas capaces de reflexionar. Y la reflexión era la única cosa que ninguno de ellos parecía dispuesto a arriesgar. En su lugar, recurrieron a cada táctica que me había mantenido en mi lugar durante años. Mi madre lloró tan fuerte que le temblaba todo el cuerpo y dijo que un estrés como este destruiría su salud. Mi padre lo intentó con la autoridad, diciéndome que ninguna hija decente deshonraba a su familia por sentimientos heridos y malentendidos. Mi hermana cayó más bajo que ninguno de los dos. Dijo que esperaba que mi dinero me diera calor cuando no me quedara nadie. Dijo que el éxito me había vuelto arrogante, dura y egoísta. Luego cometió el error que mató cualquier ápice de ternura que aún viviera en mí. Sacó a relucir a sus hijos, dijo que si yo dejaba de ayudar, sus vidas se resentirían, y que si perdían la estabilidad, esa sangre estaría en mis manos.
Usó a sus propios hijos como chantaje, como aval emocional en una negociación que todavía creía que podía ganar. La antigua yo se habría rendido ahí mismo. La antigua yo se habría apresurado a separar a los niños inocentes de las consecuencias de los adultos y habría terminado pagando la factura de todos modos. Pero una vez que la estructura se hace visible, ya no puedes dejar de verla. Le dije que sus hijos no eran rehenes y que no le permitiría usar la maternidad como escudo para sus exigencias. Les dije a mis padres que su pánico no tenía nada que ver con perderme emocionalmente. Resopla. Tenía todo que ver con perder el acceso a la persona que hacía que sus decisiones fueran menos costosas. Les dije a los tres que había pasado años confundiendo la culpa con la lealtad, el rescate con el amor, la utilidad con la identidad. Eso se acababa hoy. Mi marido caminó hacia la puerta principal y la abrió. El gesto fue pequeño, casi cortés, pero cambió la habitación por completo. Una salida, un límite, una negativa física a permitir que el viejo ciclo continuara. Mi padre miró esa puerta abierta y comprendió, tal vez por primera vez, que esta no era una escena emocional más que podía aguantar hasta que yo me ablandara. Era estructural, definitivo a menos que algo fundamental cambiara. Hizo un último intento de recuperar el control. Dijo que si yo quería distancia, muy bien, pero que habría que revisar el patrimonio y las obligaciones familiares porque las cosas eran más complicadas de lo que yo creía. Pensó que el lenguaje legal me asustaría para que volviera a la obediencia. No lo hizo. Le recordé que gran parte del patrimonio por el que estaban preocupados solo se había mantenido estable gracias al dinero que yo proporcionaba. La casa en reformas, el problema con Hacienda que yo había cubierto silenciosamente 2 veces antes. Los ciclos de deuda escondidos dentro de frases educadas como desfase y préstamo puente. Le dije que si quería discutir de papeles, responsabilidades y registros, yo estaba totalmente preparada. Mi equipo financiero ya había empezado a revisar cada acuerdo escrito, cada transferencia etiquetada como temporal, cada obligación que me habían presionado a respaldar. Ese fue el primer momento en que el miedo real cruzó su rostro sin disfraz. Mi hermana se quedó pálida. Mi madre dejó de llorar el tiempo suficiente para mirarle en busca de rescate, pero él no tenía ninguno preparado. Se marcharon en medio de una tormenta de ira, acusaciones y orgullo herido, pero bajo todo eso había terror. Terror puro y duro. Y una vez que se fueron, no fui tras ellos, no dudé de mí misma, no mandé ningún mensaje a nadie para suavizar lo que había pasado. A lo largo de la semana siguiente, hice lo que años de miedo me habían impedido hacer. Cancelé todas las transferencias periódicas. Me retiré de 2 obligaciones compartidas que mi padre había insistido en que eran formalidades temporales. Cambié los accesos a las cuentas, actualicé mi testamento, les notifiqué por escrito que las futuras peticiones económicas no recibirían respuesta y lo documenté todo. También me adelanté a la narrativa familiar. Antes de que pudieran decirle a la familia que me había vuelto inestable o cruel, le dije con calma a la familia extendida que estaba tomando distancia porque las repetidas violaciones de los límites financieros habían hecho que la relación fuera tóxica. Como era de esperar, llegó la reacción violenta. Me llamaron fría, manipulada por mi marido, corrompida por el dinero, demasiado orgullosa, demasiado dura, demasiado individualista, demasiado sensible. Pero los insultos tienen menos poder cuando ya no están vinculados al acceso a mi cuenta. Y muy pronto, la realidad empezó a llegarles de formas que las acusaciones no podían detener. La reforma de la segunda casa se paralizó. Los albañiles y contratistas dejaron de aparecer cuando los pagos fallaron. El problema con Hacienda que mi padre seguía minimizando se volvió urgente. La casa de mi hermana, que había flotado durante años sobre la confianza y las suposiciones, empezó a resquebrajarse por las costuras. En 10 días, me mandó 2 mensajes, luego 6, y luego empezó a llamar desde números que yo no reconocía. Dejé que todas las llamadas sonaran hasta el final. Por primera vez en mi vida adulta, la urgencia de otra persona no se me asignaba automáticamente. Ese silencio me pareció extraño al principio, luego sagrado. 3 semanas después de cortar con ellos, aprendí lo que ocurre cuando todo un sistema familiar se ha construido en torno a la voluntad de una sola persona de absorber los impactos. Una vez que el amortiguador desaparece, las debilidades ocultas dejan de esconderse. Las deudas no se desvanecen. El pánico no se mantiene en privado, y las personas que antes hablaban con confianza de repente tienen que enfrentarse a todo el peso de las decisiones que tomaron mientras asumían que otro cargaría con las consecuencias.
El marido de mi hermana había contraído más deudas de las que podían manejar de manera realista porque daban por hecho que mi dinero después de la venta ayudaría finalmente a consolidarlas, suavizarlas o borrar lo peor antes de que nadie tuviera que pagar el precio real. Sin esa red de seguridad, fallaron en 2 pagos vinculados al proyecto de reforma que habían ampliado de forma demasiado agresiva. El banco congeló los desembolsos. El contratista presentó una demanda por impago. Su vida pulida y cuidada empezó a deshilacharse en público. Sus redes sociales, antes llenas de fotos de cocinas de diseño, fotos escolares sonrientes, textos inspiradores sobre la lealtad familiar y una calma doméstica cuidadosamente escenificada, se silenciaron casi de la noche a la mañana. Incluso el silencio resultaba revelador, como si a la obra de teatro se le hubiera acabado por fin la iluminación. Mi padre me llamó 2 veces desde números ocultos. Dejé que ambas fueran al buzón de voz y las borré sin escucharlas. Luego, una tía con la que apenas hablaba se puso en contacto para ver cómo estaba, lo que en mi familia solía significar que alguien había enviado a un explorador para comprobar si me estaba ablandando. Me mantuve educada, no solté prenda y terminé la llamada antes de que la preocupación pudiera convertirse en persuasión. Finalmente, mi madre me envió un largo mensaje a altas horas de la noche. Dijo que no había estado durmiendo. Dijo que la casa se sentía pesada, como si cada habitación cargara con tensión. Admitió, en lo más parecido a la sinceridad que le había escuchado en años, que le había dicho cosas a la gente por orgullo y que ahora no sabía cómo explicar por qué los planes se estaban desmoronando. Dijo que los parientes estaban empezando a hacer preguntas. Se dijo que las personas que antes habían elogiado la buena fortuna de la familia ahora susurraban, y que podía sentir cómo la vergüenza se posaba sobre todo como polvo. Por un momento, al leerlo, sentí que el viejo dolor se movía en mi pecho. No era culpa, exactamente, más bien era duelo por la versión de madre que siempre había querido tener, del tipo que se habría acercado no porque las paredes se estuvieran cerrando, sino porque su hija también podría estar sufriendo, del tipo que habría elegido la sinceridad antes de que la humillación la obligara a ello. Pero incluso ese mensaje, una vez que lo leí 2 veces, se inclinaba hacia el mismo viejo patrón. Terminaba con una suave petición disfrazada de vulnerabilidad. Escribió que si pudiera ayudarles a pasar por esta temporada de inestabilidad, todos podrían calmarse y reconstruir. ¿Reconstruir el qué?, me pregunté. ¿La confianza? ¿La responsabilidad? ¿O el antiguo acuerdo en el que mi agotamiento financiaba su comodidad y mi silencio preservaba la imagen que tenían de sí mismos? Reconstruir la misma casa de expectativas, solo que con palabras más bonitas y voces más temblorosas. No respondí. En su lugar, seguí construyendo otra cosa con la energía que solía gastar en el control de daños. Empecé a reunirme con fundadores de empresas de nuevo, pero esta vez no como una mujer suplicando que creyeran en ella. Volví como inversora. Me uní a una red de mujeres fundadoras. Fui mentora de 2 emprendedoras en fase inicial y financié becas para fundadoras de familias de bajos ingresos, porque quería que mi dinero creara independencia, no que profundizara la manipulación. Quería que abriera puertas, no que me mantuviera atrapada en habitaciones viejas. Mi marido y yo hicimos una escapada de fin de semana sin que yo pasara la mitad del tiempo lidiando con emergencias familiares disfrazadas de amor. Dormí mejor. Me reí más, empecé a notar lo tranquila que se puede sentir una casa cuando nadie irrumpe en ella con exigencias. La paz no llegó como una revelación dramática. Llegó en silencio, en pequeños permisos. El café que se mantenía caliente porque ninguna crisis interrumpía el desayuno, las tardes sin temor cuando se iluminaba la pantalla de mi teléfono. El extraño alivio de darme cuenta de que podía ser generosa sin estar disponible para la explotación. El alivio aún más extraño de saber que ya no tenía que ganarme el cariño resolviendo problemas que nadie debería haberme endosado en primer lugar. Luego llegó el mensaje que, en otro tiempo, me habría arrastrado directamente de vuelta al ciclo. Era de mi hermana. No era un mensaje casual, era un párrafo lo bastante largo como para sugerir el colapso, lo bastante corto como para evitar asumir toda la responsabilidad. Adjunta había una foto de mis padres sentados a la mesa del comedor rodeados de papeles. Parecían más viejos de lo que jamás los había visto. Más pequeños, también. Los hombros de mi padre estaban encorvados. El rostro de mi madre parecía desgastado de una manera que me hizo detenerme. Los papeles estaban esparcidos por todas partes,
e incluso a través de la pantalla podía notar que esto ya no era teatro. Algo real se había roto. El pie de foto decía: esto ha ido demasiado lejos. Papá puede que tenga que vender la propiedad. Mamá se está desmoronando. Sé que nos equivocamos. Por favor, reúnete conmigo. Sin exigencias. Sin mentiras. Solo una vez. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. No porque la culpa se hubiera apoderado de mí como habría hecho antes, sino porque por fin estaba viendo el patrón desde fuera. Durante años, mi papel había sido sencillo. Rescatar primero, sentir después. Resolver primero, llorar después. Transferir el dinero, suavizar el conflicto, llevar la carga, y luego decirme a mí misma que se suponía que el amor debía sentirse caro. Ahora su crisis era real. Sus consecuencias eran reales, su miedo era real. Tal vez incluso su arrepentimiento fuera real. Pero el arrepentimiento no es reparación. El pánico no es transformación. Las consecuencias pueden volver humilde a la gente, pero también pueden simplemente volverla desesperada. La desesperación puede parecerse mucho a la sinceridad cuando tú eres la persona de la que necesitan algo. Es mayor que, resopla. Es mayor que, yo había aprendido esa lección demasiado bien como para ignorarla ahora. Dejé el teléfono y miré al otro lado de la habitación a mi marido. No me dijo lo que tenía que hacer. Nunca lo había hecho. Eso, más que nada, fue como aprendí la diferencia entre amor y control. El control te acorrala, te presiona y lo llama lealtad. El amor te da espacio para ver con claridad y decidir libremente. El amor no entra corriendo en la habitación cargado de vergüenza, deudas y chantaje emocional, para luego pedirte que confundas la rendición con la compasión. Todavía no he decidido si me reuniré con ella. Tal vez lo haga. Tal vez no, pero de esto estoy absolutamente segura: si alguna vez vuelvo a sentarme frente a mi familia, no será como la hija que paga para mantener viva la paz. No será como la hermana que confunde el sacrificio con la conexión. No será como la mujer a la que entrenaron para sentirse culpable cada vez que se elegía a sí misma. Si vuelvo a reunirme con ellos, será como la mujer que por fin aprendió que ser necesitada no es lo mismo que ser amada. Y una vez que esa lección se endurece y se convierte en verdad, dejas de repartir pedazos de ti misma solo porque alguien comparte tu sangre.